Corría el año 1949 y Antonio Buero Vallejo estrenó una obra que se iba a convertir en un espejo, uno bastante brutal para toda una sociedad. Una obra que gira en torno a una simple escalera de vecinos y que, fíjate, 75 años después sigue haciéndonos la misma pregunta incómoda. Pensemos un momento en esto. ¿Qué pasa cuando tu vida entera es eso? Porque esa es, ni más ni menos, la premisa de historia de una escalera. Una pregunta que se te mete dentro y, la verdad, ya no te suelta. Y es que toda la obra no es más que la respuesta a esa pregunta. Es una mirada, sin filtros de ningún tipo, a cómo el paso del tiempo, la mediocridad y sobre todo la falta de coraje pueden aplastar los sueños de cualquiera que no esté dispuesto a luchar de verdad. Venga, vamos a meternos ya en materia. Para entender de verdad el impacto que tuvo, lo primero es poner las cartas sobre la mesa, ver su ficha técnica. A ver, hablamos de una obra de Buero Vallejo que no es que solo se estrenara en 1949, es que arrasó, llevándose el premio Lope de Vega de ese mismo año. Y esto, en la España de posguerra, fue un auténtico terremoto, ¿eh? Supuso la llegada del realismo social a un teatro que lo pedía a gritos. Y mucho ojo a su estructura en 3 actos, porque ahí está la clave de todo. Y aquí llegamos al meollo, al conflicto. ¿Cómo se puede contar el fracaso de toda una vida? Pues Buero lo hace de una forma magistral. Condensa 30 años de esperanzas y decepciones en el mismo y, la verdad, claustrofóbico rellano. Y aquí es donde la estructura se vuelve brillante y a la vez terrible. Cada acto es un salto de 10 años. Empezamos en 1919 con toda la energía de la juventud, las grandes promesas. Luego saltamos a 1929 y la realidad ya ha empezado a golpear. Y para 1949 la tragedia es total, porque lo que vemos es a la siguiente generación cometiendo los mismos errores. Aquí el tiempo no pasa, el tiempo aplasta. Lo que es fascinante aquí es cómo se nos presentan dos formas muy distintas de fracasar. Por un lado está Fernando, el soñador, el individualista, que promete un futuro increíble, pero que, en el fondo, no tiene la disciplina para currárselo. Y por otro, Urbano, que pone toda su fe en lo colectivo, en el sindicato. Dos caminos totalmente opuestos que, por falta de voluntad real, acaban exactamente en el mismo callejón sin salida. Pero a ver, ¿cómo consigue Buero que una historia en apariencia tan sencilla cale tan hondo? Pues no es solo lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Todo se apoya en una construcción simbólica, trágica, que es pura orfebrería teatral. La obra es el ejemplo perfecto de lo que se llama realismo social implacable. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la pobreza, las deudas, las discusiones por llegar a fin de mes no son un simple decorado, no, son personajes en sí mismos. Son los muros invisibles de la cárcel en la que viven todos. Y claro, esto nos lleva directos al gran protagonista silencioso de la obra, la escalera. No es solo un trozo de atrezo, es el símbolo central. Es el reflejo de una sociedad estancada, desde luego, pero es que es mucho más. Es un laberinto mental, es un bucle temporal que atrapa a los personajes y los condena a revivir sus fracasos una y otra vez. Esta frase de Urbano en el último acto es demoledora. Es el grito de alguien que, ya al final del camino, se da cuenta de la verdad. Están todos prisioneros del mismo lugar, de las mismas decisiones, de la misma inercia. Es la rendición, el reconocimiento explícito de la derrota. Y si la frase de antes era la aceptación de la derrota, esta es la profecía. La dice un Fernando joven, lleno de sueños en el primer acto. Y es escalofriante porque su mayor miedo no es una fantasía, no, es un spoiler de su propia vida. Acaba viviendo punto por punto la pesadilla que él mismo predijo. Bueno, llegados a este punto, ¿cuál es la valoración final? ¿Qué es lo que hace que Historia de una escalera sea una obra maestra y no simplemente una historia triste más? Pues el punto clave es este. Su sencillez es su mayor poder. Buero no necesita ningún artificio. Le basta un único escenario, unos diálogos que parecen robados de cualquier casa de vecinos y una estructura perfecta para construir una tragedia universal que te golpea, directamente en el estómago. Y aquí está la clave de por qué nos sigue hablando hoy en día. Porque la obra, más allá de la España de 1949, habla de la condición humana, habla de la frustración, de esa manía que tenemos de dejar las cosas importantes para un mañana que nunca llega. Nos planta un espejo delante de nuestras propias debilidades. Y el golpe de genio final es este. Buero no nos da un final cerrado, nos deja con esta pregunta flotando en el aire. ¿Hay alguna esperanza para la nueva generación o la maldición de la escalera es inevitable? La obra se acaba, pero la reflexión te acompaña durante mucho, mucho tiempo.
Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿para quién es esta obra? ¿A quién se la recomendaríamos? Pues mira, es una pieza fundamental si se quiere entender el teatro español del siglo XX, y es perfecta para cualquiera que disfrute del drama social, del que no tiene miedo a hacer preguntas incómodas. Pero por encima de todo, es una clase magistral de escritura, una demostración de que no hacen falta fuegos artificiales para crear algo absolutamente inolvidable. Eso sí, hay que hacer una advertencia. No es una obra para evadirse, para pasar el rato, es justo lo contrario. Es un espejo que te obliga a mirar de frente a la mediocridad, a la parálisis vital, a la frustración. Y sí, duele, pero es que es en esa honestidad tan brutal donde reside todo su valor. Y quizá todo se resume en esto. La obra parece un relato sobre el determinismo, ¿no? Sobre cómo nuestro entorno nos condena. Pero siempre deja una pequeña rendija abierta a la voluntad. La pregunta que Buero nos lanza y que sigue totalmente vigente es: ¿tenemos el coraje para encontrar la salida de nuestras propias escaleras?